Bueno, estamos en Negociando la Siesta y en este increíble martes, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra licenciada amiga, ya forma parte de la casa. Bueno, ya la ven en pantalla, la licenciada en bromatología Silvia Ortiz, que le decimos muy buenas tardes. Silvia, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Buenas tardes, y la verdad que estoy bastante contenta y más de abordar este tema tan importante que, como siempre digo, es realmente una docencia a la comunidad y que bueno, que gracias por darnos esta oportunidad. No, por favor, sí, gracias a vos por tu tiempo, que vale mucho, y hoy vamos a hablar de algo también que vale mucho, sobre todas las cosas para todos los que nos están escuchando y viendo, que está relacionado, bueno, al botulismo. Vamos a hablar de esto, pero haciendo referencia también que vamos a seguir hablando de intoxicación, y que hablamos en el programa pasado también de esto, ¿verdad? Sí, hicimos una acotación de infecciones e intoxicaciones alimentarias, y hablamos de una muy común que es la de estafilococosis, pero que no es tan peligrosa, es más común porque es en alimentos en fresco, pero no es tan peligrosa y mortal como la que vamos a hablar ahora, que es una intoxicación que es producida por un veneno, una toxina, y que es altamente peligrosa para el ser humano, y bueno, y por eso justamente su, digamos, importancia, ¿sí? Este es un lugar conservero, San Rafael, claro, y que mucha gente hace conservas para el invierno, justamente para conservar sus alimentos y para tenerlos más tiempo. Y bueno, y tenemos que saber cosas porque a veces realizamos conservas que no se deben realizar en la casa, ya los voy a decir por qué. Perfecto. Y no se trata por la higiene, porque mucha gente piensa de que nosotros le decimos que por falta de higiene en la casa, no, a lo mejor en la casa se hace mucho mejor que podría ser en la industria. La industria lo que tiene es control, porque justamente se sabe la importancia de todo esto, claro, y los medios que a veces en la casa no los tenemos. Perfecto. Bueno, hablamos entonces, ¿cuál es el germen específicamente que produce el botulismo? ¿Dónde se encuentran las características que tiene este germen y demás, ya como para abordar el tema? Sí, es un bacilo. Nosotros habíamos hablado anteriormente de que la otra bacteria, Staphylococcus, era un coco en forma esférica. Esta es un poquito más grande y tiene una forma de defensa que se llama espora. Es, para que la gente entienda, es como si el microorganismo en un momento dado, por ejemplo, cuando aumenta la temperatura en un alimento, se coloca como si fuera capas, varias capas. Yo les digo a veces a los alumnos, varios sacos, como si se pusiera un saco sobre otro, sobre otro, sobre otro, y se mantiene en forma latente. Quiere decir de que hasta que siga actuando la temperatura, no se eliminan estos sacos, esta espora. Bien. Y esta espora es sumamente resistente a altas temperaturas, o sea, temperaturas mayores de 100. Bueno, eso es importante también, ¿no? Porque acá tenemos una resistencia importante que por más que se haga el proceso de hervir, o sea, claro, los frascos, por ejemplo, no resisten a temperaturas mayores de 100, ni tampoco en la casa yo puedo llegar a temperaturas, por ejemplo, con el baño María, el hervido del agua, sabemos perfectamente que con la altura ni siquiera llega a 100 grados. ¿Sí? Claro. Nosotros estamos llegando a 98, 96, en algunos lugares más, como por ejemplo el Niwil, a 94 grados, y en el Niwil también se hacen conservas. Claro. Entonces, justamente ese es el quid de la cuestión, digamos. ¿Por qué en la casa yo no puedo hacer estas conservas? ¿Y qué alimentos puedo hacer y cuáles no? Antes que nos vayamos a eso, ¿por qué se dan las conservas y no en alimentos frescos? Claro, este microorganismo tiene vive en alimentos de poca acidez y también en un medio que no tiene oxígeno. Menos mal, porque si no atacaría todos los alimentos en fresco y sería terrible. Claro. Gracias a Dios que solamente es en las conservas y que nosotros por medio de precauciones, ¿no es cierto?, podemos llegar a tratar de que no se produzca esta enfermedad. Entonces, es ausencia total, o sea que el oxígeno directamente no vive. Por eso se da solamente en conservas. ¿Es muy peligrosa esta toxina? ¿Cuándo es peligrosa? Terrible está en comparación con el arsénico y el cianuro, que son sustancias inorgánicas
que son altamente tóxicas. Bueno, en este caso es una sustancia orgánica muy, muy tóxica. Te diría que un 0,2 miligramos actuaría, ¿no es cierto?, para matar a un hombre de 90 kilos. Para que te des una idea, eso se ha justamente llegado a cabo en laboratorios específicos para tratar de que, por ejemplo, por medio, por supuesto no se va a ir a matar a una persona, pero sí a ratones, ¿no es cierto?, que cubran cantidades para cubrir el peso de un hombre. ¿Sí? Entonces, cantidades mínimas como una lenteja, podría decir, sería y bastaría para matar a un ser humano. Por supuesto, te daría, digamos, otras, por ejemplo, miligramos para la Argentina, para matar toda la humanidad, pero esas son cosas que no me gustaría decir para ver si alguien no puede llegar a escuchar semejante cosa. Seguro, pero seguro. Terrible. Es una toxina altamente venenosa, ¿sí? ¿En qué alimento se encuentra? No sé. Y se encuentra, fíjate que cómo sería esta enfermedad de peligrosa y que tenemos que tener en cuenta, que los alimentos se clasifican en peligrosos, semipeligrosos y los aptos para, digamos, para que este germen no prospere y no se multiplique, ¿sí? Los peligrosos serían todas las carnes, ¿sí?, que tienen poca acidez, las carnes de pescado mayormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, los escabeches que se hacen con carnes de vizcachas, con otras carnes, ¿viste? Bueno, esos serían altamente peligrosos, ¿sí? Bien. Todas las hortalizas verdes, las berenjenas, principalmente, que tienen un pH elevadísimo, sería todo lo contrario a ser ácido, ¿sí? Y que tendríamos que agregarle una cantidad de ácido muy grande para poder, ¿no es cierto?, eliminar a este germen, para que este germen no prospere y no se multiplique, ¿sí? Bien. Porque en ese momento, parte de su metabolismo produce la toxina. Para él no es perjudicial, pero para nosotros es un veneno terrible. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad tiene síntomas como, fíjate, digamos que se puede confundir con cualquier otra dolencia. Se presentan a las 24 y a las 48 horas de producido según la cantidad que consuma el consumidor, ¿sí? Según la cantidad si suponete más de una lenteja, estamos hablando de varios bocados de este alimento que contiene la toxina, puede llegar a producirse en 24 horas nomás. Y tiene visión doble, una segregación de un líquido viscoso, se le engrosa la lengua, o sea, tiene dificultad para hablar, e inclusive cuando ya tiene debilidad general, no tiene diarrea, fíjate, como en otras. ¿Qué particularidad claro. Claro. Y tiene dolores muy abdominales. Intensos, sí. Intensos. Muy... Y puede llegar, por ejemplo, a cuando si la enfermedad sigue y no se sabe qué es lo que es, puede llegar a tener dificultades respiratorias y bueno, la persona, si no es llevada a tiempo y no se neutraliza con una antitoxina, que solamente en los lugares, por ejemplo acá, en el hospital tienen que tener la antitoxina, porque es un lugar conservero, que es propio del lugar que puede haber una intoxicación. Entonces tienen que tener la antitoxina específica para que, llegado el caso, aplicar inmediatamente y se neutraliza la toxina y la persona puede vivir sin ninguna secuela, ¿sí? Perfecto, perfecto. Pero puede llegar a no llegar a tiempo al hospital, ¿no es cierto?, y llegar al último síntoma donde tiene dificultad para respirar, paro respiratorio y paro cardíaco, la muerte de la persona. ¿Qué le dirías a las personas que hacen siempre conservas, que son muchas las que nos están escuchando? ¿Qué tenés para decirles? Y que tengan cuidados, por ejemplo, en lo que dije, en cuanto a que hay conservas y alimentos que no se pueden realizar, porque el frasco no resiste las temperaturas mayores de 100 y el baño María no llega a 100 grados y este germen puede llegar a vivir, o sea, a morir a 110, 120, o sea que tendríamos ahí la multiplicación del germen inmediato, ¿sí? Claro.
y en esos alimentos que estuve hablando, y bueno, y es la formación de la toxina. Perfecto. Entonces les diría que tuvieran cuidado, solamente que se abstuvieran, solamente hacer frutas, que la mayoría de las frutas tienen ácidos bastante fuertes, como para, es un pH, digamos que la acidez se mide con un pHímetro, un aparatito que mide el estado de acidez de ese alimento, y sería de 4,5 debajo de 4,5. Por eso que los pimientos y las remolachas, no lo había mencionado, son semipeligrosos. Uh-huh. La gente a veces dice, el pimiento es más peligroso. No, más peligrosos son las carnes, las berenjenas, ¿sí? Claro. Las lentejas, las arvejas, los choclos. Esos son mucho más peligrosos que el pimiento. Nada más que el pimiento nosotros podemos agregarle ácido y podemos bajar ese 4,5 a 3, a 2, para que no sea, ¿no es cierto?, peligroso. Así que les recomiendo que realicen solamente frutas, porque hasta hace muy poco se realizaba el tomate. Y hay una clase de tomate, perita, sí, que es un tomate que tiene mayor contenido acuoso. No se sabe por qué, creo que algunos ya lo conocen. Es un tomate perita que parece un morrón, muy bueno para la ensalada, para comerlo en fresco, pero no así para conservas. Bien. ¿Por qué? Porque al tener un contenido mayor de agua, ese pH, ¿no es cierto?, es menos ácido, y entonces es propenso, es tan peligroso, digamos, semipeligroso como el pimiento. Muy bien. Los mitos del ajo negro. Sí. Vamos a hablar de esto. El ajo negro y de los otros mitos relacionados que van con el tema de hoy. Es un mito justamente, no es verdad. La gente antes pensaba que colocándole un ajo, si el ajo se ponía negro estaba mal la conserva, y no es así. ¿Por qué? No me da una evidencia de nada, porque el ajo, a veces cuando yo lo estoy colocando, se pone negro porque se oxida. Claro. Justamente. Entonces, en el momento que yo todavía no cerré la conserva, entonces no tiene ninguna relación. Puede el ajo estar negro y no tener la toxina, o al revés. O sea que no tiene ninguna relación. Perfecto. La relación es lo que yo dije, tener cuidado con esos alimentos que no podemos hacer en la casa, ¿sí? Agregarle acidez, si yo hago, por ejemplo, un pimiento, lo puedo llegar a realizar, o un tomate como el que estuve hablando, agregándole ácido. Pero, por ejemplo, a una arveja, a una lenteja, no le agrego a veces la cantidad de ácido. ¿Y qué cantidad? Ahí está lo peligroso. Claro. Bueno, ¿sí? Ahora te llevo a hacer una pregunta relacionada a las personas que ya hicieron las conservas. Claro. Y a esas personas, ¿qué le diríamos? A las personas que ya hicieron pimiento, tomate, que ya envasaron, sí, que escuchan ahora y bueno, dicen, ¿y ahora con qué hacemos? Claro. Pueden hacerle un tratamiento a ese frasco, que a lo mejor no sé si le puse mucha cantidad de ácido, o a lo mejor no le puse, y tengo unos lindos pimientos para consumir y digo, ¿qué hago? ¿Los tiro? No, puedo tomar la precaución de llevarlos a baño María. Bien. 20 minutos, 30 a baño María, y si no, a fuego directo 15 minutos, ¿sí? ¿Por qué digo fuego directo? Porque los puedo poner en una comida, claro, al tomate, al pimiento, ¿no es cierto? En una comida, en un estofado, y lo puedo llegar a hacer a fuego directo 15 minutos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque acá una salvedad y una diferenciación en cuanto a microorganismo y toxina. El microorganismo puede llegar a vivir a temperaturas de 110 grados, 120 grados. Sin embargo, la toxina, que es una sustancia elaborada por él, no es termolábil. ¿Qué significa esto? Que no es tan resistente a la temperatura. Entonces, una vez producida, si yo tengo la precaución de cocinar el alimento 15 minutos a fuego directo o 20 a 30 minutos a baño María, puedo lograr que esa toxina se degrade, digamos, que se corta en sustancias que no son nocivas para el ser humano. ¿Sí? Claro. Entonces, te digo un ejemplo, ha habido casos de intoxicación del ama de casa y no de los comensales.
Y vos decís, ¿por qué? Se han comido todo el mismo alimento. Y se intoxicó a las 24 horas el ama de casa, porque probó la comida y no llegó a tener los 15 minutos a fuego directo o a baño María. Bueno, ¿sí? ¿Qué conservas se recomiendan hacer en la casa y cuáles no para aquellos que ahora nos estén escuchando? Vos, desde el punto de vista, obviamente... Yo les diría que solamente frutas no tienen ningún peligro. Bien. Que si van a hacer pimiento, le agreguen ácido, ¿no es cierto? Ácido acético o directamente, o sea, el vinagre de vino o el vinagre mejor, como es el blanco, que es de alcohol, Bien. que es más fuerte. Una cucharada por litro, ¿sí? Para tratar de no cubrir riesgo, y eso no va a influir, ¿no es cierto?, en el gusto del alimento, tanto en el pimiento como en el tomate, ¿sí? Y yo también digo en el tomate porque es la época de, ¿viste?, empezar a hacer conservas de tomate, y que mucha gente los hace y que a lo mejor justo tiene ese tomate que no es peligroso, que es el perita, que tiene todavía la acidez normal. Pero la gente todavía no sabe si está mezclado, si compró en el mercado y tiene un tomate o 2 o 3 tomates con esa cualidad y los otros de los que yo estoy hablando. Y entonces no, directamente les aconsejaría que le pusieran vinagre al tomate. Tengo otra pregunta relacionada específicamente al pescado, que hace rato también hablábamos, y es una zona donde la gente prepara inclusive lo que saca, ¿no? Es más, me contaba fuera de aire un caso que tenías de gente conocida en el Neuwil que pescan. ¿Qué le decimos a esa gente? La preparación de eso, ¿cómo? Que no, que lo dejaran para que esas cosas se realizaran en la industria. ¿Por qué? Porque la industria cuenta con autoclaves, que son como ollas presiones grandes, que trabajan no solamente a temperaturas mayores de 100, sino a una presión que no la podemos realizar, ¿no es cierto?, en la casa. Así que abstenerse a no hacer ese tipo de experiencias, porque no sabemos si podemos llegar a matar ese microorganismo. Claro. Así que, y en el caso que ya digo, si tuviera la conserva, ya la hice, bueno, de última, puedo antes de consumir, y lo vuelvo a decir, no llevar a baño María y volver otra vez de nuevo a poner en la conserva, en el almacenamiento. ¿Por qué? Porque el microorganismo queda vivo, esporula, forma esa forma de resistencia y después vuelve a formar la toxina. Así que solamente en el alimento que yo voy a consumir. Perfecto. Licenciada, ha sido muy clara. Muchísimas gracias por este rato que nos has hecho pasar, donde hemos aprendido mucho más del botulismo y sobre todo, llegar con este tema a muchos distritos, los 3 departamentos donde sonamos, y a toda la gente que trabaja con conserva, ¿no? Que siempre está la duda allí, o los mitos como recién develábamos, el de ajo y el de tanto. Muchísimas gracias, y nos encontramos el próximo martes con usted o con colegas suyos. Sí, que van a hablar a lo mejor de infección, quizás hablen de salmonelosis o de otra de las infecciones. Intoxicaciones tenemos muchísimas. Claro. Entonces, voy a invitar a alguno de mis colegas como para que se acerquen y puedan también ellos compartir este momento tan lindo, ¿sí? Muchísimas gracias y nos encontramos pronto, sí. Gracias a vos.